meditemos un poquito en la necesidad y las condiciones que pueden ser también frutos, pero que el Santo Maestro Ávila pone como requisitos, pero en fin, deben ser antes, durante y después. Las condiciones de la oración. Vamos a hablar de la oración, puesto que a partir de este punto de los ejercicios vamos a detenernos ya de una manera más explícita, más despaciosa, más intensa, en una mirada contemplativa a Cristo Redentor. Pero vamos a entrar también en ese que podíamos llamar aspecto lúdico, lo mismo que habla el que cuando era cardenal Ratzinger del aspecto lúdico de la liturgia, que es como un juego a lo divino, como un escenario, como una sagrada teatralización del culto que damos a Dios. Así también podíamos hablar de la vertiente lúdica que tiene la oración cuando es oración, en fin, perdónenme otra palabra, oración trinitrizada, oración empapada de Trinidad, oración que entra en la dinámica. Bueno, esto es a manera de decir que se asoma a barruntar, a columbrar la dinámica de la Trinidad desde los ojos de Cristo. Y escondida el alma en el rostro de Cristo, que es una imagen muy querida de Ávila, pues participa de la mirada que el Padre dirige a esa faz divina de su Cristo y con los mismos ojos de Cristo mira al Padre, abrasada en la lumbre del Espíritu Santo. Pero antes de entrar en esas consideraciones fundados en la pasión de Cristo, de la que después ya casi no saldremos porque no vale la pena, porque además está mejor que en ningún sitio en esas llagas, pues vamos a hablar de la oración. Y entonces parecería que hablar a unas carmelitas descalzas de la oración es vender miel al mielero, pero no necesariamente, ojalá fuera así. Al hablar de la oración todos balbucimos, pero en definitiva volvemos a incidir en la necesidad absoluta que tiene el hombre de la religación, que si quieren, simplificando la palabra, queda en religión. Saben que la virtud de la religión es la primera que, sin ser infusa, es la más importante de todas las demás, sin ser, es una virtud, podríamos decir, cuasi teologal, porque es la virtud que en estricta justicia nos impele a dar a Dios el culto que le es debido. Quien de esa virtud no hace una ocupación transitoria, esporádica, sino que hace su vida, entonces es un religioso, una religiosa, y se ha entregado a un estado de perfección, ha sido llamada a él. Y es religiosa religándose, o sea, atándose, adhiriéndose constantemente a Dios, sumamente amado por los 3 votos. Pero es religiosa de diversas maneras, con diferentes carismas fundacionales, se dice ahora, y la carmelita descalza es religiosa para orar, nada más y nada menos. Y el carisma fundacional arranca de aquel profeta de fuego, abrasado en celo, hombre de presencia de Dios exclusivamente, y sin embargo de una actividad profética ardorosa, que es Elías. Y después
Todo eso va caminando por los siglos del Viejo y después del Nuevo Testamento y se va encontrando a sí mismo ese carisma en medio de cruzadas, de hombres guerreros, de solitarios, de anacoretas, y salta del oriente al occidente y deja la Tierra Santa para hacer que toda la tierra sea santa. Y entonces en Inglaterra sobre todo, y después empieza a bajar de Europa hacia el sur. Y en lo último ya, en esta España nuestra tan asendereada y tan compleja y tan paradójica y tan inexplicable y tan encantadora por todo eso, pues suscita la Divina Providencia a Teresa de Jesús y ya la explosión está todavía aquí. Y no hay otro empeño que ese. Encerradas peleamos por él en estos castillitos de Dios y estando muchas veces a solas con quien sabemos nos ama. En silencio, en penitencia, en grandísimo encerramiento, en fraternidad y por tanto la vida de la Carmelita descalza es vida de oración. Bueno, esto se predica ampliamente de cualquier religioso, de cualquier persona consagrada, pero unido a otras actividades. En el caso de la Carmelita no se une a nada más. No es necesario ni Dios la llama a otra cosa. Por tanto, todo lo que estorbe a ese que no es un santo ejercicio, como dicen los libros antiguos, los maestros, los manuales, el santo ejercicio de la oración. Para una carmelita la oración no es un ejercicio, por santo o santísimo que queramos considerarlo o llamarlo. Sencillamente porque no es un ejercicio, aunque también lo sea. Ejercicio es algo en lo que yo, pues valga la redundancia, me ejercito, desarrollo una serie de potencialidades, pero para la carmelita descalza la oración es algo intrínseco a sí misma, es vida y es la expansión de su propia personalidad, de su identidad, y es algo que le brota porque no es que ella tenga oración, como decían antes también se decía así, ¿en qué tiene su oración? ¿Cuánta oración tiene? Ahora decimos hace, pero es lo mismo. Pues no es que la carmelita tenga oración, sino que la oración la tiene a ella. No es que haga oración, sino que ella está hecha oración, debe ser así. Y si no es así, bueno, pues es religiosa, una religiosa buena, reza por las necesidades del mundo y bueno, todo eso pues hará mucho bien a la Iglesia. Pero claro, no llegará al grado de santidad que Dios soñaba para ella si fuese verdaderamente alma y cuerpo de oración. Porque decimos alma de oración, cuidado con esos maniqueísmos, el alma con su respectivo cuerpo. Y entonces ora el cuerpo también. Y ahora le viene a esa carmelita una enfermedad y toda esa enfermedad es oración. Y le viene una muerte en su juventud o en su ancianidad, o le viene un trabajo muy difícil, o le viene un oficio que le encomiendan que le cuesta mucho, pero no dice ni pío porque se lo han encomendado y la obediencia da fuerzas, o se ofrece ella misma, y entonces el cuerpo es oración también. Bueno, pues su vida toda es oración. Por tanto, lo que hacemos al hablar de la oración en unos ejercicios espirituales, en un Carmelo descalzo, es recordar ciertas nociones e incidir en ciertos, digamos así, tomas de postura espirituales que no hay que dar por supuestas. Porque, claro, en una vida es inevitable que entre pues el acostumbramiento, el dominio de las cosas, ya estoy hecho a ello, y bueno, esto nos pasa a todos, y entonces se da por supuesto. No es lo mismo la ilusión muy cargada de romanticismo y de sensiblería y de amor propio, con que una novicia se levanta los primeros días o una postulante a la campana y va al coro y todo,
que después de 40 o 60 años y se sigue yendo al coro esa mañana. Pero claro, también entra el peligro de que deje de oler a fresco el amor y hay por eso que reactivarlo, reimpulsarlo. La vida de la Carmelita es oración. Vamos a ver cómo aquella magnífica señora de 20 años o 15, que era doña Sancha Carrillo, que se entregó en exclusiva a hacer oración y penitencia, viviendo en soledad, cómo el Santo Maestro le insiste en lo que él llama, como lo llaman todos los autores, ya digo, no es que vaya yo, pobre de mí, a venir ahora a desautorizarlos, le llama el ejercicio de la oración, y está bien dicho, pero no es solamente ejercicio en el sentido en que semánticamente podemos entender nosotros este vocablo, este concepto. Ejercitarse durante un tiempo en el sentido en que yo me ocupo en aquella actividad. Es algo más, es la vida. Y esto lo empieza a tratar Ávila en el Audifilia, cuando va un poquito después, ya ha tratado un poco de la pasión, pero va a introducirse más de lleno. Y entonces le dice que la oración es necesaria para quien se ha ofrecido toda al Señor, con el cual os conviene tener muy estrecha y familiar comunicación si queréis gozar de los dulces frutos de vuestro religioso estado. Y es lástima que muchas monjas se pierdan no sé si muchas o algunas o pocas o quizá ninguna, la belleza y el caudalosísimo potencial de su estado, precisamente por falta de oración, por una no suficientemente intensa vida, alma, podríamos decir, nervio de oración. Y claro, se pierde lo hermoso de la vida. Así como cuando se ve un alma que vive en Dios, y eso se percibe en todo, desde la mirada, casi si me apuran, hasta el timbre de voz, y vive en Dios, cada una con su manera de ser, pues la ves que está feliz, que está destilando felicidad. Ahí no hay cabida a las quejumbrosidades, y todo está bien, porque vive en Dios, sencillamente. Cuando vivimos desde nosotros mismos, el filtro de nuestros ojos es tan opaco y está tan empolvado y tan amancillado que, claro, pues naturalmente nos pronunciamos como quien somos. Pero si se vive en Dios, todo está bien. Por tanto, para gozar de los dulces frutos de vuestro religioso estado, orad. ¿Y qué es oración? Ya define él. Claro, tengamos en cuenta que concibe el Audifilia como una suerte de manual, de libro un poco con cierto corte academicista. No es la espontaneidad absolutamente fluida y natural que estamos acostumbrados nosotros a leer en la Santa Madre. Y entonces la Santa Madre es una mística experimental que no sabe, bueno, eso de que no sabe nada tampoco. Sí, conocía bastante de teoría, porque era muy lista y oía predicadores muy buenos, que por eso entonces las monjas antes tenían una formación maravillosa, y ahora con tanto cacareo de formación permanente y tanta bobada que las van a marear vivas, las tienen mareadas ya ese mareo ya no se cura. Pero claro, da igual, porque les hacen creer que saben, son tontas perdidas, y lo que hacen es perder el espíritu y disiparse, y así no hay formación. La formación es la oración, la lectura de la palabra de Dios, que ha estado muy descuidada, de buenos autores, sobre todo de santos padres, y de autores espirituales, de maestros espirituales, magisterio de la Iglesia, y la escucha, pues claro, hoy es mucho más difícil, pero la escucha de buenos predicadores. La Santa Madre, que fíjense,
iba a dar al locutorio de San José de Ávila para un puñadico de mujerucas allí encerradas, a dar una plática el maestro Báñez, que era de lo mejor que había en España de teología, y si no, Pedro Ibáñez, que tampoco estaba mal, y si no, pues recorremos todos los que trató la Santa Madre. Pero en fin, pienso en Báñez porque es que Báñez tuvo mucho mérito porque se fió de aquella aventura y la apoyó. Él también era un jovenzuelo, entonces no era el Báñez que luego fue, pero en fin, ya todo aquel basamento de teología lo tenía y da la plática, y la Santa Madre cae en éxtasis y él se quita la capilla hasta que ya se repone, digamos así, la Santa Madre, volvió él a ponerse la capilla. Con toda su reverencia estuvo como quien está ante su Divina Majestad. Bueno, pues escuchaban, claro, predicaciones muy buenas. Y eso es formación, porque a las monjas les suele gustar muchísimo las pláticas, no sé si es por que es una señal de predestinación, el gusto por la predicación sagrada es señal de predestinación, o porque se lo dan masticado y les resulta más cómodo y no se les cae la cabeza sobre el libro en la hora de lectura espiritual en la celda, todo influirá. Pero bueno, mientras sea formarse, todo está bien. Bueno, pues digo que esto es más académico, el padre Ávila aquí, y dice que por oración entendemos aquí una secreta e interior habla con que el ánima se comunica con Dios, ahora sea pensando, ahora pidiendo, ahora haciendo gracias, ahora contemplando, y generalmente por todo aquello que en aquella secreta habla se pasa con Dios, o sea, por mucho más que dar gracias, más que pensar, más que contemplar, por todo lo que en secreto se pasa con Dios, que no cabe en palabras ni categorías humanas, porque hay toques de Dios al alma y centellicas, que diría la Santa Madre, pues que no se sabrían enmarcar ni en acción de gracias, ni en petición, ni en contemplación, yo qué sé, estoy con el Señor y se ha terminado, por todo aquello que secretamente pasa con Dios. Y siempre Ávila pone comparaciones y pone cosas muy caseras y dice que si los hombres no estuviesen ciegos, bastaba decirles que daba a Dios licencia para que todos los que quisiesen pudiesen entrar a hablarle una vez en el mes o en la semana y que les daría audiencia de muy buena gana y remediaría sus males y haría mercedes y habría entre él y ellos conversación amigable de padre con hijos. Y si diese esta licencia para que le pudiesen hablar cada día, y si la diese para que muchas veces al día, y si también para que toda la noche y el día, o todo lo que de este tiempo pudiesen y quisiesen estar en conversación del Señor, él lo habría por bueno. ¿Quién sería el hombre si piedra no fuese, que no agradeciese tan larga y provechosa licencia y no procurase de usar de ella todo el tiempo que le fuese posible, como de cosa muy conveniente para ganar honra, por estar hablando con su Señor, y deleite por gozar de su conversación, y provecho porque nunca iría de su presencia vacío? O sea que tenemos siempre abierta la puerta de la cámara real, y siempre entrada franca a la audiencia con el Rey. Y esto no una vez, ni a la semana, ni al día. Cada y cuando queramos, siempre está Él dispuesto a recibirnos, y de eso alcanzamos nosotros provecho y deleite. Los hombres, se lamenta después, no sienten las auténticas necesidades, que son las espirituales. Estas son las verdaderas necesidades. Y quien siente que esa es la auténtica necesidad de su vida, crecer espiritualmente, porque lo que cuenta es el alma. De aquí viene que un pecado mortal o sincero, esto lo vamos a quitar, porque yo estoy ya en el horno de Senaquerib, por eso por eso se habrá apagado la esta, porque eso chupa toda la energía del tardón, ese radiador. Se creen que está uno un poco más decrépito ya de la cuenta. Yo, gracias a Dios, puedo todavía con la climatología primaveral, no sé cómo decir. Los octogenarios necesitan una rebequita, pero a mí me está sobrando ya todo. Y me caldeo hablando y entro yo solo en fogosidad. Bueno, pues un solo pecado mortal
es un cataclismo mayor que la destrucción material de todo el mundo. ¿Por qué? Porque el bien espiritual de un solo individuo está por encima que el bien material del universo entero. Recuerden lo que dice el Santo Padre: un solo pensamiento del hombre vale más que todo el mundo, por eso solo Dios es digno de él. En este sentido, quien se ha convencido de que lo único que importa es el crecimiento espiritual y que todo lo demás ha de estar supeditado a eso, pues ora. Eso es exactamente lo contrario de lo que pasa en nuestro mundo de hoy. Un mundo absolutamente materialista, encarnizado, que diría San Juan de Ávila, endinerado y encarnizado. Pues un mundo desnortado y un mundo satanizado, en definitiva, porque ha perdido a Dios del horizonte totalmente. En el mejor de los casos, vive, como decía Benedicto XVI, et si Deus non daretur, como si Dios no existiese, en el mejor de los casos. En otros muchos casos clamorosos y de una insolencia verdaderamente diabólica, que está en las leyes y en los medios de comunicación y en todo, vive gritando, como digo, a base de alaridos satánicos, que Dios no existe y que no le hace falta, por tanto, nada que tenga relación con un cierto planteamiento sobrenatural o religioso de las cosas. Ese es el hombre de hoy. Y claro, esa mentalidad es imparable y de una manera sutil, muy fina, se contagia un poco en todos los ambientes. Porque estamos en este mundo y aún en un convento, por muy retirado que esté, pues viene la gente del mundo y viene las familias, los locutorios. Esto es lo que se respira hoy. Y un alma de oración tiene que ser un alma que escandalice a esa gente, que les despierte un poco, que les haga pensar. Hay que hacer, dice la Santa Madre, que aprendan ellos el lenguaje nuestro, no nosotros el de ellos, y que os tengan más por groseras que por hipócritas, dice en el camino. Y hablar de Dios, y se ha acabado, y dar siempre una noticia del más allá y despertar un poco ese ángel que en definitiva todo el mundo lleva dentro. Pero esto se logra a base de ser almas de oración. Cuando se ha descubierto que la necesidad verdadera es la espiritual. Y quien lo ve así, dice Ávila, verdaderamente ora. ¿Y cómo ora? Y trae aquí de repente un refrán que es su receta, que es una receta sabia. Si no sabes orar, entra en la mar. ¿Por qué? Porque el que está en alta mar, en una embarcación, en medio de una tempestad, pensaba que no sabía orar. Y en ese momento empieza a clamar a Dios y a acordarse de Él y a hacer una confesión implícita con sus gritos y súplicas de que no puede vivir sin Dios, que sin Dios morirá si Dios no le asiste. Pues así hemos de ejercitarnos nosotros. Estemos en la mar, o en la tierra, o en la vida, o en peligros de muerte, etc. Gritando constantemente, no nos dejes caer en la tentación. El único mal es no servir a Dios. El único bien es servirle. El único drama del hombre, no sé qué, el otro día en un convento, no me acuerdo ya tantos sitios, que dijeron, ay, mire usted, era de broma, no sé qué me iban a decir después, pero es que tenemos aquí un drama, en fin, esos imponderables, que en un convento, que es sota, caballo y rey la vida, pues constituyen el terremoto de la Martinica, y no sé qué era, y claro, la cuadrícula se descompone, y adiós Madrid, que te quedas sin gente, y no sé qué pasaba. Mire usted, tenemos un drama, y dije yo, y claro, se cambió todo. Ay, esto es así, es que, hombre, y tan así, esto es el Evangelio puro. Dije yo, es una frase de un literato francés, no me acuerdo ahora si es de Léon Blois, no me acuerdo. Y dice, la única tragedia, una tragedia me dijeron, una tragedia. Es que ocurre una tragedia. Digo, mire usted, la única tragedia de esta vida es no ser santos.
Esa es la única tragedia, porque lo único que importa es servir a Dios, es el único bien. Todo lo demás son zarandajas. Por tanto, pidamos esa gracia y seamos agradecidos a Dios porque nos ha dado licencia para hablar con Él, porque con esa conversación con Él es como nos enriquecemos. En la oración se halla lumbre, se sueltan las dudas, se fortalece la voluntad y de la conversación con un hombre bueno se sigue amarle y querer parecerse a él. Todo esto dice Ávila. Pero después lo dice muy largamente en ese capítulo 70 y después, en los capítulos siguientes, da lo que él dice que son 2 pasos para entrar en la oración, 2 requisitos, que repetimos, son también 2 compañeros de la oración y son también 2 efectos de la oración. Del primero ya hemos hablado un poco largamente estos días, que es la penitencia de los pecados. Penitencia es dolor de los pecados. Ya saben que nuestro Señor no tuvo algunas virtudes, y esas virtudes que no tuvo Jesucristo son la fe, la esperanza y la penitencia. La Santísima Virgen tuvo más fe y más esperanza que nadie, pero tampoco ella tuvo, y es la única que le faltó, la virtud de la penitencia. Jesús y María no podían tener la virtud de la penitencia, porque la penitencia es dolor de los pecados, y ellos no lo conocieron el pecado. Y sin embargo, para mí es tan necesaria la penitencia, y para un religioso absolutamente necesaria. Miren, hablando de las excelencias, la belleza y las exigencias del estado religioso, en la Suma Teológica se pregunta a Santo Tomás muchas cosas y llega a preguntarse esto: ¿pueden los religiosos vestir ropa de peor calidad que los demás? Y responde que en las cosas externas también hay una manera de servir a Dios, con lo externo, y que dice San Jerónimo al monje rústico que el vestido descuidado y la túnica vil, vestidos viles, decía también Santa Clara a sus monjas, vestidos viles, y decía que demuestra desprecio por el mundo y que el alma no se enorgullezca y que el vestido no esté en desacuerdo con el lenguaje. Y bajo esos 2 aspectos conviene al religioso el vestido pobre, o sea, que el alma se conserve también pobre, que sea esa persona pobre de espíritu, y que no esté predicando y diciendo que vive una cosa y que su vocación son los anagüín y los pobres de Yahvé, y luego mi proveedora es la boutique del barrio de Salamanca. No, porque eso es un absoluto absurdo. Bueno, pues en estos 2 sentidos, el religioso tiene que vestir vestidos pobres, puesto que el estado de religión, el estado religioso, es estado de penitencia y de desprecio de la gloria mundana. Al manifestarse ante los demás esta penitencia, y esto se hace con el vestido que la Santa Madre, ya no sabiendo a dónde llegar, sacó de las mantas que se llevaban para las cabalgaduras, de ahí sacó el sayal la Santa Madre, y la toca, basta, que se la tuvo el Señor que enseñar. Es que la Santa Madre es tan sensacional en todo, que llega a todo, y pensando ella cómo iba a hacer la toca más desaliñada y que menos costura necesitase y menos pliegues y planchados y de todo, y va el Señor un día y le dijo: esta se me va a volver loca, como le dé por pensar en los trapos, se me vuelve loca. Y en la acción de gracias de la comunión, ¡pum!, se le enseñó el Señor la toca. Y yo lo he dicho a algunas de esas que se ponen el pañuelo de aceituneras en la cabeza. Qué pena viéndole el Señor justo después de comulgar mostrado a la Santa Madre la toca. Tendría que ser una cosa muy importante, porque bajar el Señor hasta ahí en una acción de gracias de la comunión.
Bueno, vuestras caridades dirán, ¿y cuando baja a ver cómo tengo yo que hacer el potaje? Que también baja eso algunos días, padre. Bueno, Señor, en la acción de gracias de la comunión baja tantas cosas, ¿verdad? Y menos mal que baja Él, porque así no tenemos que bajar nosotros. Bueno, pues la penitencia se manifiesta a los demás con una triple finalidad. Los vestidos pobres, que son significación, deben serlo, del alma pobre. Oh pobreza, fuente de riqueza, Señor, siémbranos alma de pobre. Hay una poesía. Bueno, pues la finalidad es triple. Primero, la propia humillación, porque claro, sobre todo para una mujer, empezar a ponerse un saco a los 20 años y iba a decir quitárselo a los 90, no, quitarlo no porque te entierran con él, pues ya se acabó. No hay más que saco toda la vida, color tierra, y ahí no hay posibilidad ninguna de vanidad. Y, por tanto, primero la propia humillación. En segundo lugar, el ejemplo, porque el que predica penitencia lleva un vestido de penitencia. Pero, en tercer lugar, volvemos al primero, la humillación, pero podría volverse del revés. Podría, dice San Agustín, haber jactancia incluso entre los vestidos de penitencia. En los dos primeros casos, dice Santo Tomás, el vestir ropa humilde es digno de alabanza, en el tercero es pecado. Bueno, es uno de los casos en los que en la Suma Teológica habla Santo Tomás a base de la ropa, como acude a todo y soluciona todas las cuestiones, pero en ese caso, a base de los vestidos, habla de que el estado religioso es un estado de penitencia. Lo habla en otros lugares de la Suma Teológica. El estado de religioso es un estado de penitencia, porque todo lo que conlleva ese estado a los ojos del propio religioso y a los ojos del mundo que le mire es manifestar la gravedad de un pecado por el dolor del cual yo vivo así y me comporto así. Y omito tales comidas y tales comodidades y tales libertades. Y todo eso lo hago por dolor de los pecados. Y por tanto, el estado de penitencia, que es la vida religiosa, conlleva el suprimir las ocasiones de pecado mediante la observancia de la propia ley ese religioso. Bien, pues la penitencia como actitud del alma es necesaria como preliminar de la oración. El primer paso que ha de dar el alma para allegarse a Dios. Desocuparse de todos los negocios, de toda la conversación posible. Traer a la memoria todos los pecados de su vida. Confesarse bien, ya hablamos el otro día de esto. Mirar mucho al crucifijo. El padre Ávila hacía su oración agarrado a los clavos de los pies del crucifijo. Y así estaba tiempo y tiempo. Y la carmelita lleva sobre su corazón el crucifijo, trae su retrato, dice la Santa Madre, no para llevarle en el seno y nunca le mirar, sino para tenerle ante los ojos, besarle. Vivimos ante el crucifijo, aunque no estemos físicamente ante un crucifijo, pero como aquella visión que tuvo Santa Ángela de la cruz en el Calvario, ella en una cruz, no al lado del Señor, sino de frente y muy cerca, para estar siempre mirándole. Pues este es el motor de la penitencia. Y el segundo paso para llegarnos a Dios en la oración es la acción de gracias, porque es la acción de gracias la que dilata el alma y la prepara y la habilita para recibir más. Cada vez que bien nos fuere, debemos luego, y ese luego ya saben qué significa inmediatamente, debemos luego, con particular agradecimiento, bendecir a Jesucristo
Y esto de la espiritualidad del agradecimiento, si queremos llamarla así, es algo que quizá también se da un poco por supuesto y algo que no explotamos suficientemente. Y por eso no nos disponemos a seguir recibiendo en la medida en que Dios quiere seguir colmándonos de gracias, porque no las apreciamos. Y sabemos bien que unas gracias llaman a otras, y al contrario igual, que la falta de correspondencia a las gracias ata las manos a Dios para que podamos nosotros reaccionar viendo que Él retira sus gracias. Por tanto, agradecimiento y agradecimiento porque Jesús lo ha dado todo por nosotros. Estos son los preliminares con los que Él introduce al alma en la necesidad de la oración. Hay una carta del Santo Maestro y es muy difícil escoger una. También hay una preciosa, que es la que le escribe a sus devotos. Parece que era un grupo de gente de Utrera, pero no se sabe bien. A sus devotos que estaban afligidísimos porque le habían llevado a la cárcel o le iban a llevar, le estaban juzgando para la Inquisición. Esa carta es una preciosidad, la escribe él cuando tenía pues los 30 y pocos años que tenía, cuando le encausó el Santo Oficio. Pero luego hay otra carta que posiblemente, es difícil, como digo, establecer aquí una jerarquía, pero posiblemente sea la más hermosa de todo el epistolario. Es un clásico, algunos párrafos son clásicos. Yo me acuerdo de habérselos oído recitar con aquella memoria prodigiosa que tenía, como si lo estuviera leyendo esta carta un rato largo. Me lo recitó en el locutorio la Madre Paloma de Jesús, que era un fenómeno, como sabemos, y bueno, es una carta muy clásica. Y esta carta, que solía tener el número 20, es un modelo de oración. Y es donde se nos enseña todo lo que venimos hablando: la confianza, el dolor de los pecados, el amor ilimitado a Jesús y una ternura con Él que ineluctablemente tiene que formar parte de nuestro trato con Él y que destierra ese cariño excesivamente político con el que a veces nos conducimos con Jesús. Es una carta con la que Ávila coloca al alma delante de Jesús crucificado, pero como siempre lo hace, con una visión muy teológica y por tanto muy trinitaria. Jesús es el medianero entre el Padre eterno y nosotros. Nosotros somos amados por Dios por Jesús, en Jesús, a través de Jesús. Somos amados por Dios porque la encarnación y la pasión han obligado, entre comillas o sin comillas, al Padre a amarnos. Porque el Padre nos mira en Cristo y yo no existo fuera de Jesucristo. Y entonces el Padre me abraza en Él. Y por eso es tan necesaria mi intimidad con Cristo, mi identificación con Cristo, porque no hay realidad fuera de Él. El mío con Él ha de ser un lazo de amor que nadie pueda soltar. La sangre de Jesucristo clama, da voces, dice la epístola a los Hebreos, pidiendo que yo sea limpio de mis pecados. Por tanto, apreciemos a Jesucristo. Dice Ávila: asentad una vez con firmeza en vuestro corazón que el negocio de nuestro remedio lo tomó Cristo a su cargo como si fuese suyo. Y él dijo a su Padre, bueno, viene a repetir ideas, no sé si a repetir o anticipar, porque no sé cuál de las dos cosas es anterior, de lo que ya tendremos ocasión de comentar, que es el inefable tratado del amor de Dios. Y viene a repetir esta idea que es muy cara a San Juan de Ávila, que es que el Hijo dice a su Padre, o quiere bien a estos o quiere mal a mí. Porque yo me ofrezco por el perdón de sus pecados y porque sean incorporados en mí. Y entonces el amor de Cristo vence el aborrecimiento que nosotros tendríamos que haber causado a Dios por haberle ofendido. Con amor perpetuo te amé y por eso con misericordia te atraje a mí. Oh escritura tan firme,
cuya pluma son duros clavos, cuya tinta es la misma sangre del que escribe, y el papel su propia carne. Todo esto se lo está escribiendo a una mujer, no sabemos quién es. Fray Luis de Granada dice que está dirigida esta carta a una persona de mediano estado, como escribía Ávila a mucha gente de título y señores principales. Pues esta es a una señora de mediano estado, a la cual, dice Granada, le regala el Santo Maestro estas perlas preciosas. Y es que esta mujer sentía mucho la ausencia del Señor. Y era una mujer de oración, pero se le queja al padre Ávila de que en esa oración no encuentra a Dios. Y él viene a decirle: pero es que Dios ya la ha encontrado a vuestra merced en Cristo. Los sentimientos que tenga en su oración dan igual, son secundarios. Ya está abrazada por el amor de Cristo, por la sangre de Cristo. Descanse en Él, confíe en Él, crea en Él. Porque es que si no, hacemos de la oración un reducto subjetivista de nuestras impresiones, emociones. ¿Por qué no se acaba de purificar nuestro corazón? ¿Por qué no acabamos de ser esclavos de lo que experimentamos o de lo que hiere nuestro natural, nuestra afectividad? Porque la oración nuestra no es entrar en la órbita de Jesucristo, es pretender que Él entre en la nuestra. Sí, estamos de acuerdo, que Él se preocupa de nuestras cosas, que Él atiende a nuestra mínima necesidad, pero no constriñamos la redención de Jesucristo a esos ayes ridículos en los que yo a veces me dejo perder y enganchar, sino entrar yo en la órbita de su copiosa redención, como veíamos el otro día. Por tanto, no os turbéis, le dice a esta mujer, no os turbéis, porque os veréis muchas veces en trabajos que, si los miráis con ojos humanos, os parecerán el infierno. Pero mientras la confianza esté fuerte, no hay cosa que mucho lastime. Entonces, confiando en el amigo con mayúsculas, todo se pasa. Bien, así es larga la carta y a veces San Juan de Ávila es un poco redundante también, aunque las cartas son todas, no se pierde ni una letra, pero en fin, él, como es pedagogo, pues insiste en las mismas ideas. Y llegando ya un poco al final de esta carta, como digo, es larga, le dice, no sabiendo ya cómo convencerla a la confianza, a esa mujer que está sufriendo, le dice: oh hermana. Me llama la atención que Ávila dice casi siempre más hermana o hermano que hijo, más amigo de esto de hermano. Y dice: oh hermana, si viésemos cuán caros y preciosos somos delante los ojos de Dios, o si viésemos cuán metidos nos tiene en su corazón, y cuando a nosotros nos parece que estamos alanzados, cuán cercanos estamos a Él. Sea para siempre Jesucristo bendito, que esté esa boca llena nuestra esperanza, que ninguna cosa tanto me puede atemorizar cuanto Él asegurar. Y ahora vienen esa figura que es como la contradicción en literatura, que recuerda mucho también, aunque es posterior, al acto de confianza de San Claudio de la Colombière, que uno se atreve a decir toda serie de barbaridades, que pase esto, que pase aquello, que yo caiga en lo de más allá, no me importa si tengo a Jesucristo. Eso es la oración, mejor dicho, ese es el sedimento de la oración, esa es la vida de la oración, o la oración hecha vida. Esto es, no ir a la hora de oración y tener tales sentimientos, o autoecharme una plática muy bonita, o examinarme. No, es vivir según esto, que aquí exclama Ávila, o se lo proporciona esos sentimientos a esta señora, cuando le dice: múdeme yo de devoto en tibio, de andar por el cielo a oscuridad de abismo de infierno. Cérquenme pecados pasados, temores de lo porvenir, demonios que acusen y me pongan lazos, hombres que espanten y persigan, amenácenme con infierno y pongan 10.000 peligros delante, que con gemir mis pecados y alzar mis ojos pidiendo remedio a Jesucristo, el manso, el benigno, el lleno de misericordia, el firmísimo amador mío hasta la muerte, no puedo desconfiar
viéndome tan apreciado que fue Dios dado por mí. Y a continuación, como hemos visto que pasa en tantas ocasiones y como le ocurre a la Santa Madre infinidad de veces, no pudiendo ya expresarlo mejor, dirigiéndose a la criatura, se dirige al mismo Dios, en este caso a Jesucristo. Y viene la oración maravillosa. Oh Cristo, puerto de seguridad, para los que acosados de las ondas tempestuosas de su corazón huyen a ti. Oh fuente de vivas aguas para los ciervos heridos y acosados de los perros espirituales, que son demonios y pecados. Tú eres descanso entrañal. Tú defiendes de la ira de Dios a quien a ti se sujeta. Tú, aunque mandas algunas veces a tus discípulos que entren en la mar sin ti y que se desteten de tu dulce conversación, y estando tú ausente se levantan en la mar tempestades que ponen en aprieto de perder el ánima, mas no los olvidas. Dícesle que se aparten de ti y vas tú a orar al monte por ellos. Piensan que los tienes olvidados y que duermes, y estás las rodillas hincadas rogando por ellos. Y cuando son ya pasadas las 3 partes de la noche, cuando a tu infinito saber parece que basta ya la penosa ausencia tuya para los tuyos que andan en la tempestad, desciendes del monte y como Señor de las ondas mudables, andas sobre ellas, que para ti todo es firme, y acércaste a los tuyos cuando ellos piensan que están más lejos de ti, y dícesles palabras de confianza que son: yo soy, no queráis temer. Oh Cristo, diligente y cuidadoso pastor, cuán engañado está quien en ti y de ti no se fía de lo más entrañable de su corazón, si quiera enmendarse y servirte. Oh, si dijeses tú a los hombres, cuánta razón tienen de no desmayar con tal capitán los que quieren entrar a servirte, y cómo no hay nueva que tanto pueda entristecer ni atemorizar al tuyo, cuanto la nueva de quien tú eres basta para lo consolar. Y después, para asegurar al alma, ya entra en escena, y es al final de la carta, el mismo Jesús, que nos dice a cada uno quién es para nosotros, que nos mortifica para vivificarnos, que puede librarnos de cualquier trabajo. Yo soy vuestro abogado que tomé vuestra causa por mía. Yo vuestro fiador que salí a pagar vuestras deudas. Yo, Señor vuestro, que con mi sangre os compré, no para olvidaros, mas para engrandeceros. Yo, vuestro Padre por ser Dios, vuestro primogénito hermano por ser hombre. Yo vuestra paga y rescate. ¿Qué teméis deudas si vosotros con la penitencia y confesión pedís suelta de ellas? Yo vuestra reconciliación. ¿Qué teméis ira? Yo el lazo de vuestra amistad. ¿Qué teméis enojo de Dios? Yo vuestro defendedor. ¿Qué teméis contrarios? Yo vuestro amigo. ¿Qué teméis que os falte cuanto yo tengo si vosotros no os apartáis de mí? Vuestro es mi cuerpo y mi sangre. ¿Qué teméis hambre? Vuestro mi corazón. ¿Qué teméis olvido? Vuestra mi divinidad. ¿Qué teméis miseria? Y por accesorio, vuestros mis ángeles para defenderos, vuestros mis santos para rogar por vosotros, vuestra mi madre bendita para seros madre cuidadosa y piadosa, vuestra la tierra para que en ella me sirváis, vuestro el cielo para que a él vengáis, vuestros los demonios e infiernos porque los hollaréis como esclavo de cárcel, vuestra la vida porque con ella ganáis la que nunca se acaba, etc. Esto ya han visto llegadas a este punto, que es un eco total de la oración de alma enamorada del Santo Padre. Porque si Cristo es mío, venimos diciendo muchas veces, todo es para mí. Entonces, no cabe más que decirle, ¿qué esperas, clementísimo Señor mío? Si no puedo hacer nada, y si lo sabes, y si a las obras mías no esperas, dámelas tú y óbramelas. Pero Él quiere que nosotros, tomando conciencia de esa indignidad, de ese pecado, de esa insuficiencia, de esa radical incapacidad, le digamos, toma mi cornadillo, pues le quieres. Y ese cornadillo es eso, la pequeñez de nuestra cooperación, de lo poquito que podamos trabajar en las virtudes, de nuestra entrega, de nuestra vida religiosa, como decimos en la oración litúrgica, que haciendo más religiosa nuestra vida, acrecientes el bien en nosotros y con solicitud amorosa lo conserves. Hacer la vida cada vez más religiosa es cada vez más religada, más atada a Dios.
Y esto es una vida de oración. Y esta, en la Iglesia por antonomasia, es la vida de la Carmelita Descalza, porque es vida de oración contemplativa. Hay muchas carismas en que la vida es eminentemente oración. Pues el monje, el cartujo o el ermitaño, lo que sea, o la monja, no sé, hay muchas órdenes y muchos carismas. Pero tienen su componente de oficio divino, más recargado, más solemne, más protagonismo de la liturgia, o más canto, o de lección divina, y venga a escrutar la escritura. La vida de la Carmelita es la vida de oración del solo Dios, y es la vida de oración de la intimidad con Jesucristo sin más apoyaturas, ni siquiera litúrgicas, incluso litúrgicas las mínimas, las mínimas, las que están, el oficio divino completo, pero todo es sobrio, porque en el Carmelo el protagonismo y la expansión del florecimiento absoluto es el de Jesucristo. Y por eso nuestra oración tiene que ser sintiéndole a Él, que nos dice todo esto y muchas más cosas de las que nos ha recordado el Santo Maestro Ávila. Por tanto, me voy a callar, que es lo que procede, y vamos a estar con Él, a hablar con Él, a amarle, y como dice el Santo Maestro en aquello que le gustaba tanto a la Madre Maravillas, ¿qué tienes tú que ver en la tierra? No qué hacer, ella dice qué hacer, porque ella dice lo que le copiaba la Madre Magdalena de la Eucaristía. Pero lo que dice el santo es, ¿qué tienes tú que ver en la tierra? Sino tratar amores con el Rey del cielo. Y es verdad que no tenemos otra cosa que hacer, pero es que tampoco tenemos otra cosa que ver. Entonces vamos a cerrar los ojos a todo y a todos. El corazón se libera, se ensancha, se plenifica, se esponja, se llena de felicidad. Y vienen circunstancialidades cambiantes, pero Cristo ni se nos va ni se nos muere, que decía también Santa Maravillas cuando a ella se le murió el Padre Torres. Cristo ni se nos va ni se nos muere. Pues este Cristo es el hombre de la casa, decía también la Madre Maravillas en el Carmelo, es el hombre de la casa y en él está todo. Vamos a pedirle la gracia de amarle con todo el corazón, de entrar en la oración, o sea, entrar en su corazón, porque entrar en la oración, repito, no es entrar en el coro, ni es entrar en la hora que está marcada por la ley, es entrar, para no salir, en el corazón de Jesús y entrar a base de esos dos requisitos, el dolor de mis pecados y la gratitud para con sus misericordias. Y pidamos a nuestra Madre la Virgen, ¿cómo sería la oración de la Virgen, Dios mío? Que nos enseñe ella a que si no sabemos orar, que no sabemos nunca, porque como los apóstoles tenemos que clamar a Jesús, enséñanos a orar, que si no sabemos orar, entremos en la mar del corazón de su Hijo y descansemos, no nos cansen y atormenten y enflaquezcan y oscurezcan tanto nuestros apetitos, sino que descansemos en la anchura de ese corazón que tanto ha amado a los hombres.